Y ahora en Actitud Mercantil Televisión, la presencia de Walter Acosta de Asesoría Laboral de AG, que nos visita una vez más. ¿Qué tal, ¿Qué Walter? tal? ¿Cómo le Bienvenido. va? Walter, en su momento hablamos en este espacio de lo que significan las aseguradoras de riesgos del trabajo, que son entidades, son estructuras que intervienen en caso de un accidente laboral que tenga un empleado determinado o de alguna enfermedad atribuida al trabajo. Ah. Un trabajador que esté en estas emergencias, ¿qué supones debe hacer o qué hay para que él vea resguardados sus derechos? Tiene que hablar generalmente con el empleador lo que está sucediendo, que él tiene una enfermedad ya producida a su entender por el trabajo que realiza, o que ha tenido un accidente en el trabajo, o puede ser también que el accidente lo haya tenido yendo al trabajo o volviendo al trabajo, Bien, siempre y cuando que ese itinerario no se haya alterado bien, que sea el por, habitual. claro, por razones distintas, ¿no es cierto?, al trabajo. Bien. Entonces, realmente el trabajador con la empresa denuncian ante la R3 el problema de salud que tiene el trabajador, ¿no es ¿Qué cierto? hace la RT en ese caso? Bueno, la RT toma el caso, ¿no es cierto?, da las prestaciones, generalmente son prestaciones médicas asistenciales, Ujú. prestaciones farmacológicas, prestaciones dinerarias. También en el caso más extremo puede haber prótesis, Ujú. puede haber, en el caso también más extremo, también prestaciones, ¿no es cierto?, funerarias y todo eso, en el Ujú. caso de que sea un accidente que le pueda llegar a costar la vida Bien. al trabajador, ¿no es cierto? Cirugías reparadoras también. Cirugía reparadora Bien. y todo eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Walter, mientras tanto, el trabajador, por la razón que fuere, contrae una enfermedad atribuida al trabajo o tiene un accidente laboral, obviamente deja de concurrir al trabajo. ¿Qué pasa con su salario? Por ley, los primeros 10 días de ausencia los paga el sueldo el empleador. Ajá, Si estos 10 días se extienden más en el tiempo, la RT se va a hacer cargo del sueldo del trabajador, que es lo que se llama prestaciones dinerarias. bien. También se va a hacer cargo de las prestaciones médico-farmacológicas, también las prestaciones de ortopedia, cirugía, todo lo que tenga que hacerse el trabajador para recuperarse y Ujú. volver al trabajo que antes desempeñaba. Si por alguna razón esa situación persiste en el tiempo, es decir, el trabajador queda con un grado de invalidez que le impide, al menos por el momento, retornar al trabajo. La RT le sigue cubriendo las espaldas, digamos, desde el Sí, punto le de vista. sigue Sí. comiendo las espaldas hasta que se dictamine por comisión médica, eso lo ven los profesionales, Ujú. que el trabajador tiene una incapacidad permanente. Ajá. Puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial, es cuando es menor al 66%. Bien. Y total es cuando es superior al 66%. ¿Y cuál es la diferencia en torno a la relación de dependencia que tiene con su empleador? Claro, porque hay que ver si el trabajador puede volver a hacer el trabajo que antes lo hacía. Ujú. Porque la idea de la ley es que el trabajador se recupere, vuelva al mismo puesto de trabajo o le puedan dar otro lugar Claro, para poder trabajar, ¿no es cierto? que no le produzca la lesión que Claro, le que no le produce. vaya a Claro. alterar la lesión que tiene, que lo profundice en su lesión, ¿no es cierto? Bien, si supera el 66%, ¿qué sucede? Y hay que verlo, porque superando el 66% ya hay una incapacidad, ¿no es cierto?, que se considera total y hay que ver si el trabajador puede volver. Si Ujú. no puede volver, hay todo lo que se dice, ¿no es cierto?, una jubilación por invalidez, Bien. pero cuando el trabajador ya ha llegado a superar el 66%. Walter, ¿en qué caso se produce el pago de una indemnización por este tipo de situaciones? Sí, generalmente se llama pago único. Ujú. Es un pago que te hace la RT cuando vos quedás con una incapacidad, pero generalmente una incapacidad permanente, pero prácticamente lo que dicen menor al 50%. Ujú. Entonces a vos te permite volver a trabajar al mismo lugar o en otro lugar, pero la RT te da esa indemnización que te corresponde por ley. Ujú. Hay una tabla
que lo da el Poder Ejecutivo Nacional, que permite a vos pagarte ese pago único que usted llama indemnización. Bien. Walter, estamos En el hablando... caso cuando la incapacidad es muy grande ya y es definitiva, lo que viene, ¿no es cierto?, es la jubilación por invalidez. Bien. Walter, estamos hablando de situaciones que emergen del trabajo concreto o situación que se ha producido mientras el trabajador está en actividad. Pero no deben ser pocos los casos de trabajadores que se retiran del empleo porque alcanzaron el estado jubilatorio y cuando hacen, no sé si se llama así, el examen post-ocupacional, advierte el médico, el tratante, que hay una lesión que en algún sentido puede ser atribuida al trabajo que desempeñó durante mucho tiempo en el empleo que ya dejó. ¿Tiene algún derecho el trabajador? Sí, habría que consultarlo bien con los abogados, pero para mí sí, porque nosotros siempre como gremio le informamos al trabajador que es bueno que se haga un examen postocupacional. Bien. Porque el preocupacional te lo exigen a vos como trabajador, para que vos entres a la empresa y la empresa vea de que tu parte de salud está en condiciones óptimas. Correcto. Pero cuando vos te vas, muchas veces el trabajador dice, no, yo no voy a hacer ningún poco. Nosotros decimos, hágaselo, por las dudas. Si él queda con alguna alteración en su salud, nosotros vemos que podía reclamarlo ante la ART. Puede hacerlo. A mi entender sí, eso lo ven los abogados, pero sí, a mi entender lo puede reclamar. Bien. Ha quedado con un grado de lesión, ¿no es cierto? Porque en caso de comprobarse efectivamente, le correspondería un pago. Sí, habría que verlo cada caso. Pago único. Claro, esos pagos únicos habría que verlo bien con un abogado, pero sí, tiene un derecho de reclamar. Ya la empresa no, porque la empresa paga todos los meses una ART. Entonces la empresa dice, no, yo a vos te acepté tu renuncia o te despedí con causa o sin causa y te pagué lo tuyo ya. Lo otro ya queda, ¿no es cierto?, a mi entender, a través de la ART. Entonces el trabajador puede venir acá a buscar un abogado del gremio y a ver qué dice el abogado. Pero para mí tiene derecho. Bien. Quiere decir entonces que la función de la ART es trascendente, o sea... Sí, es muy importante. Claro. Uno no lo toma en cuenta porque el empleador cuando legaliza a un trabajador, aparte de todos los aportes y contribuciones que hace para legalizarlo al trabajador, se pide por ley en la ART. Entonces él paga la ART todos los meses por usted. Y bueno, vos no lo ves cuando estás sano y trabajas, pero cuando tenés un accidente de trabajo, en el trabajo, o yendo a trabajar, o volviendo del trabajo, o una enfermedad que te nace por el trabajo que vos haces todos los días y todos los años, ahí vos también tomás en cuenta lo que te pasa. Claro, lo que te pasa, sí, realmente. Bien. Uno lo toma en cuenta, pero los accidentes ocurren. Entonces, por eso está la ART, para, ¿no es cierto?, cubrir al trabajador. Sí. Entonces, el empleador ya, ¿no es cierto?, toma los 10 primeros días que te pague el sueldo. Si eso sigue en el tiempo, ya la ART se hace cargo de todo, siempre hizo cargo de las prestaciones farmacológicas, médicas, todo, pero se va a hacer cargo de tu sueldo. Bien. Superando los 10 días, ¿se da cuenta? Última pregunta, Walter. ¿La elección de la ART le corresponde al empleador? Sí, sí, el empleador elige la ART, ¿no es cierto? Que claro, que son las que están, digamos, en el mercado legitimadas, sí. ¿No es cierto? Ojo. Bueno, esto es importante destacarlo. Estas entidades tienen la auditoría, llamémosle así, de la superintendencia. Superintendencia tiene un requisito, porque tienen que tener, por ejemplo, son empresas privadas y tienen que tener solvencia económica y financiera, no cualquiera pone una RT. Porque usted calcule que si tiene que indemnizar al personal de tal lugar, en un comercio, en una industria, tiene que tener dinero como para poder, ¿no es cierto?, sí, responder, si no, no. Tiene que tener solvencia económica y financiera, dice la ley. Walter, como siempre, muy didáctico, los trabajadores seguramente aprovechan estas digamos, instrucciones o recomendaciones que se les hacen desde nuestro programa. Gracias de nuevo. Sí, acá en el gremio tenemos, ¿no es cierto?, los abogados que están en eso, en el tema de ART, entonces nosotros le explicamos la ley, pero también los derivamos a ellos. Bien. Walter Acosta, de Asesoría Laboral de AGEC en Actitud Mercantil Televisión. Ya volvemos.